Bueno, vamos a hacer un repaso sobre la monarquía, que ya hemos terminado de leer, de preparar anteriormente. Monarquía, origen de la monarquía. Corresponde al primer periodo de la historia de Roma, desde la fundación de la ciudad hasta la caída del último rey Tarquino el Soberbio. La leyenda rodea el origen de la ciudad de Roma. Se cuenta que Eneas, héroe, en la guerra de Troya huyó con sus dioses llegando al norte de África, a un lugar cercano a lo que luego sería Cartago, donde sedujo a la reina Dido y luego la abandonó para dirigirse a Italia, al Lacio, donde se casó con Lavinia, hija de un rey latino que los ayudó ante los ataques etruscos. La reina Dido se suicidó y desde allí dicen que provendría el odio de los cartagineses hacia los romanos. Tuvo con Lavinia un hijo llamado Ascanio, que fundó la ciudad de Alba Longa, y luego de sucesivos reyes asumieron el trono Numitor y Amulio. Este último destronó a Numitor e hizo sacerdotisa vestal a su hija Rea Silvia. Las vestales no podían casarse, pero ella se unió secretamente con el dios Marte, y de esa unión nacieron los mellizos Rómulo y Remo, y por orden de Amulio ambos niños fueron arrojados al Tíber, se salvaron siendo amamantados por una loba y ya adultos restituyeron en el poder a su abuelo Numitor y fundaron Roma. Organismos políticos primitivos. La ciudad se organizó mediante la unión de 3 tribus genéticas: latinos, sabinos y etruscos. Las tribus se dividieron en 10 curias integradas por grupos familiares llamadas gens. La palabra curia proviene de coviria, que significa hombre armado con una lanza. Por eso los comicios curiados, una de las instituciones políticas de este periodo, recibieron ese nombre. Los comicios curiados era una asamblea de ciudadanos en condiciones de portar armas. Era una asamblea deliberativa del Principado romano, formada por los miembros de las 30 curias. En la época de paz resolvía problemas cotidianos y en épocas de guerra sus miembros componían el ejército. Estos comicios curiados eran convocados y presididos por los más importantes funcionarios de la monarquía: el rey, que también designaba a los miembros de otros organismos del Estado que era el Senado. El rey era titular del derecho de guerra y paz, siendo su cargo no hereditario. El rey saliente era el que nombraba al sucesor. Si no lo hubiera designado, ejercían el cargo por turnos los miembros del Senado, 5 días cada uno, sorteándose el primero, y luego el que ocupaba el cargo nombraba al reemplazante con el título de inter rex, con facultad para designar al sucesor del monarca, que debía contar con el auspicio de los dioses, pues se consultaba a los augures y así el rey era inaugurado. Luego debía estar sujeto a la aprobación de los comicios curiados. Esto no es aceptado por la doctrina por unanimidad. Algunos sostienen que la elección no le correspondía en ningún caso al rey saliente, sino que, muerto el rey, comenzaba a gobernar el inter rex hasta la elección de un nuevo monarca. Potestades del rey. El rey era el jefe político, judicial, militar y religioso. Tenía la representación exterior. Como jefe religioso, era el pontífice máximo, siendo el intérprete de los dioses y dirigiendo el culto público. Los colegios sacerdotales colaboraban con él, pero el rey los dirigía y nombraba a los sacerdotes. Como jefe político nombraba a los auxiliares que lo asistían. Representaba a Roma ante los demás pueblos. Organizaba las cívitas, mantenía el orden interno, distribuía el ager publicus y convocaba y presidía los comicios y designaba a los senadores. Como jefe jurisdiccional interpretaba el derecho, señalando a la norma aplicable con la intervención del colegio de los pontífices.
Juzgaba penalmente a los que cometían delitos contra la divinidad, la paz, la seguridad del Estado y castigaba a quien no acataba sus órdenes. Como jefe militar comandaba las tropas, organizaba la defensa de la ciudad y declaraba la guerra con intervención del colegio de los oficiales, organizaba la leva, repartía los botines y hacía la paz. La característica de la monarquía era vitalicia y irresponsable, monocrática, sagrada y no hereditaria. El primer rey fue Rómulo, escogido por los dioses entre él y su hermano Remo. Relata la leyenda que al fundarse Roma fue delimitado el contorno de la ciudad con la marca dejada por un arado que se levantaba donde estarían las entradas de la ciudad. Remo se burló de esta demarcación, penetró en sus límites por lugares no previstos como acceso y como respuesta Rómulo lo mató para demostrar que las leyes regían para todos. Hubo en total 7 reyes. Rómulo organizó el Senado con 100 senadores y los comicios curiados. Numa Pompilio, hombre piadoso que creó los sacerdocios e instituciones religiosas y el calendario. Tulio Hostilio, guerrero cruel que destruyó Alba Longa. Anco Marcio extendió el territorio romano hasta la costa, fundó la ciudad portuaria de Ostia y construyó el puente sobre el Tíber, aunque la ciudad no tenía barcos. Tarquino el Antiguo restauró las murallas de la ciudad e hizo la cloaca máxima, rey de alcantarillado para eliminar desperdicios. Servio Tulio murió asesinado por el esposo de su hija Tulia, de nombre Tarquino, que gobernó como el soberbio. Le construyó un templo a la diosa Fortuna, pues decía ser su descendiente. Y Tarquino el soberbio, cuyo reinado terminó con una revuelta popular encabezada por Junio Bruto y Tarquino Colatino, quienes lo expulsaron de la ciudad. Los 4 primeros alternándose un latino y un sabino y los 3 últimos de origen etrusco. Senado en la monarquía. El Senado era la asamblea de los patres o ancianos descendientes de los primeros fundadores de Roma. Primero fueron 100 miembros y luego su número se elevó a 300, con Servio Tulio. Ejercían funciones consultivas, pero el rey no estaba obligado a acatar sus consejos. De hecho, los reyes etruscos no lo hicieron nunca. Además de ejercer como interrex durante la vacancia del rey, otorgaban la autoritas patrum, que era la aprobación de las resoluciones de los comicios curiados. Comicios curiados y centuriados. Los comicios eran convocados y presididos por el rey con 3 semanas de anticipación y se requería que hubiera auspicios favorables. La votación obligaba al rey, quien formulaba la propuesta, llamada rogatio, y la asamblea debía contestar por sí o por no. El rey en general los consultaba ante una declaración de guerra o al hacer una alianza. De hecho, los reyes tarquinos nunca la convocaron. Los comicios curiados fueron los más antiguos y se reunían dentro del Pomerium, límites sagrados de Roma, los días 24 de marzo y 24 de mayo o cuando el rey lo requiriese. Estaban basados en la raza, por integrar alguna de las 3 tribus a las que solo pertenecían los patricios. La unidad de voto era la curia y se decidía por mayoría de votos. Como las curias eran 30, obtenidos los votos favorables o en oposición de 16 curias, se detenía la votación. Intervenía en la elección del rey, en la confección de testamentos y las abrogaciones. En el caso de discutidas las leyes regias, si hubiese existido una vez votada favorablemente por el comicio, necesitaban la aprobación del Senado. El rey Servio Tulio, en el siglo VI a.C., creó los comicios centuriados basados en la fortuna, lo que permitió la incorporación de los plebeyos ricos a las asambleas de ciudadanos. Los pobres la integraban en menor medida. Se llamó centuriado porque la unidad de voto era la centuria, primero referida a 100 hombres y luego a un número indeterminado de familias capaces de aportar 100 soldados. Los comicios centuriados, por su carácter militar, se reunían fuera del Pomerium en el campo de Marte.
situado en el norte de las murallas servianas, llamados así por ser hechas en honor al rey Servio Tulio, o por él mismo, construidas alrededor de Roma para protegerlas. Paulatinamente los comicios centuriados absorbieron las funciones de los comicios curiados, que se dedicaron a partir de entonces solo a recibir adrogaciones y testamentos. La composición del comicio centuriado, con un total de 193 centurias, era la siguiente: caballería, 18 centurias con ciudadanos de más de 10.000 haces y hasta 45 años de edad. Eran 12 centurias de plebeyos y 6 de patricios. Infantería, le integraban señores de más de 45 años que quedaban en la reserva para cuidar Roma en los ataques, y los juniores de menos de 45 que participaban de las campañas militares. Estaban 5 clases. Por debajo había 2 centurias de artesanos, 2 de músicos y 1 de proletariados. En la práctica, la clase de caballería y la primera clase de infantería definían la votación. Los colegios sacerdotales. Siendo la religión el eje vertebral de la vida política y social romana, no faltaron instituciones que la representaran. El rey fue el supremo sacerdote e intérprete de la voluntad divina, pero además existieron 3 organismos destinados a ese tema, dentro de los colegios sacerdotales. Ya los hemos nombrado anteriormente: el colegio de los pontífices, el colegio de los augures y el colegio de los oficiales eran los más importantes. Después, estaban el colegio de los flamines, y 2 colegios más que antes hemos nombrado. Organización social. Existían en Roma 2 grandes clases sociales muy diferenciadas, inamovibles: patricios y plebeyos. Los primeros constituían la clase privilegiada, y en los comienzos de la historia de Roma solo ellos eran ciudadanos y tenían la posibilidad de votar en los comicios curiados. Su origen se remontaba a los fundadores de Roma, de los que se consideraban descendientes. El resto de la población, los plebeyos, que conformaban la mayoría, eran los que luego fueron incorporándose a la ciudad. Una clase intermedia era la constituida por los clientes, que eran plebeyos unidos a un patricio por un vínculo que establecía entre ellos derechos y obligaciones. Los plebeyos adquirieron la ciudadanía con la creación de los comicios centuriados, luego de la reforma impuesta por Servio Tulio, que clasificaba a la población de acuerdo a su fortuna y donde se votaba por centuria. El último rey, Tarquino el Soberbio, fue un tirano que originó el levantamiento de la nobleza, a la que apoyaron las clases populares, dando fin a la monarquía y comenzando otro periodo histórico, la república. Reformas de Servio Tulio. Cuando Tarquino el Antiguo, de origen etrusco, fue asesinado por una revolución palaciega, asumió el trono Servio Tulio, quien realizó importantes reformas supuestamente para beneficiar a los plebeyos. Entre sus más destacadas reformas se cuenta la distribución de la población en nuevas tribus de acuerdo a su residencia. Así, muchos que no integraban las curias y algunos inmigrantes adquirieron derecho de voto. Las tribus se dividieron en urbanas, en número de 4, suburbana, palatina, esquilina y colina, y rurales o rústicas, que en sus inicios fueron 17. El mayor número de tribus rurales restó a las ciudades su situación privilegiada en el ámbito político. También dividió a los ciudadanos según su fortuna, que quedaba registrada en el censo y servía para armar las legiones. El censo también fue una creación de Servio Tulio y debía efectuarse cada 5 años. Cada jefe de familia poseía un capítulo asignado y debía concurrir obligatoriamente, declarando bajo juramento sus bienes y el número de miembros de su familia. Los hijos menores de 17 figuraban solo por el número, y los esclavos con su correspondiente valor.
De acuerdo a ello, era la participación en las nuevas asambleas populares denominadas comicios centuriados o comitia centuriata. Aquellos que carecían de bienes eran los proletariados, siendo su única posesión sus descendientes o proles, sin tener derecho a integrar el ejército y eximiéndolos de pagar tributos. Lo que sí poseían bienes eran los adsidui. El censo poseía una triple utilidad. La primera para determinar las cargas impositivas, luego las bases para sufragar y finalmente para integrar el ejército.